Buenas noches, amados hermanos. Pues seguimos aquí delante de la presencia de Dios con ustedes, ¿no? Tenemos problemas verdaderamente con el internet, pues, pero aquí estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, para disfrutar de su programa, conociendo al Dios eterno. Tratamos, pues, de conectarnos con el hermano Jorge Pérez, pero realmente que la comunicación el día de hoy del internet no está muy bien. Bueno, para ir ganando tiempo, hermano, ya estábamos leyendo en el en vivo anterior que lo interrumpimos para que el hermano Jorge se conectara. Estábamos leyendo el Evangelio de Juan en su capítulo 13 y decía así: ante la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y decíamos pues que Jesús estaba ya pronto a partir de este mundo, estaba a punto de cumplir su propósito por lo cual vino a esta tierra, para redimir a los que iba a redimir, a los elegidos de Dios. Pero note que aquí hay una palabra muy importante, ¿no? Que el Señor dice aquí, que está escrito por el evangelista. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ya que estábamos a una semana para la crucifixión de Jesús, para su muerte y su resurrección, y se cumpliese el propósito por lo cual Jesús había venido a esta tierra. Note que Jesús había venido a esta tierra no solamente para perdonar al hombre de sus pecados, no solamente para hacer milagro, para echar fuera demonios, sino que el principal objetivo por lo cual Jesús vino a esta tierra era para que el hombre fuese perdonado de sus pecados, para que el hombre pues recibiese la vida eterna de Dios. Y en este contexto pues es que esta noche el Señor nos está hablando. Estaba Jesús pues para reunirse, bendito sea la gloria del Señor, estaba Jesús allí con la intención de cumplir el propósito de lo que Dios había cumplido en su vida. Recuerda que Jesús siempre se preocupó de agradar al Padre. Jesús no tenía otra meta, otro propósito, sino de agradar a aquel que lo había pues seleccionado en la eternidad pasada, en el cual vimos que Él se ofreció a sí mismo, pero Dios lo seleccionó, Dios el Padre, y Él como hijo obediente pues vino a esta tierra. Jesús siempre estuvo en su corazón el deseo de cumplir el propósito de Dios. Y el deseo del propósito de Dios en Jesús era morir en la cruz, para que a través de la muerte de Jesús el hombre recibiese la remisión de sus pecados, el perdón de sus pecados. Entonces dice la palabra que estaba cerca la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua. Dice, sabiendo Jesús siempre sabía todo lo que estaba dispuesto según la voluntad de Dios. Por eso cuando vemos en la oración de Getsemaní, Jesús dice: es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase su voluntad. Entonces dice que Jesús sabía, ¿verdad?, que ya había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Dice, como había amado a los suyos, ¿verdad?, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús no dejó de amarnos y Jesús no deja de amarnos. Jesús hasta el día de hoy nos sigue amando. Dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Qué palabra maravillosa. Y el amor que está aquí es un amor fuerte. La palabra amor aquí en griego es agapaos. Es un amor fuerte, un amor que no se compara con ningún amor al mundo. Dice que el amor más comparable es el amor de una madre hacia su hijo. Pero aún este amor con el cual Jesús amó a sus discípulos hasta el fin, y hoy sigue amándonos a nosotros, es incalculable, es incomparable, y aleluya, debemos tener confianza en este amor. Dice que Él los amó hasta el fin. Dice, y acababa la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Nota que aquí entra el diablo en escena, ¿no? Nada, absolutamente nada negativo proviene de Dios. Y ahí está el enemigo de Dios, Satanás, para hacer que todo lo negativo que debe cumplirse en el plan de Dios se cumpla. Jesucristo, antes de ser entregado, le dice el Señor a Judas: haz lo que tienes que hacer. Pero no pareciera que Satanás tiene autonomía. Satanás nunca
va a tener autonomía, nunca va a tener autoridad y nunca va a tener control de nada. Todo el control lo tiene nuestro amado y excelente y excelentísimo Dios. Entonces dice, y acababa la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Y quiero hablar un poquito sobre esto, ¿no? Porque hoy en día hay un grupo de hermanos que no creen en la influencia satánica dentro del corazón del hombre. Satanás, desde la caída, y Dios, conforme al propósito que él tiene establecido, así lo ha permitido, pero Satanás, como el enemigo de Dios, ha incitado al hombre a rebelarse en contra de Dios. Y de otra manera utiliza la mente como canal para que el hombre pues haga la voluntad contraria a Dios. Y aquí está un caso muy emblemático, en el caso de Judas Iscariote. Dice aquí que ya Satanás, el diablo, el opositor, había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Entonces podemos decir sin equivocarnos, conforme a las escrituras, que Satanás o Judas fue un instrumento satánico para entregar a Jesús. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Y mire esto, el Maestro, Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba pronto a ser crucificado, a entregar su vida por todos nosotros, previo a este acto, hace algo muy emblemático para mostrar la humildad y la sencillez que había en él y que debía haber en los hijos de Dios. Hermano, tomó, dice la Escritura, como lo acabamos de leer, un tobo, ¿verdad? Un envase lleno de agua, tomó una toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y no solamente a lavarlos, sino a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, Jesús aquí estaba demostrando un principio espiritual, el principio espiritual de la sencillez, de la humildad. Y tipológicamente estaba mostrando que su acto, el acto de la cruz que estaba pronto a hacer, tenía como objetivo principal lavarnos de nuestros pecados, ser perdonado, entendiendo que el hombre, bendito sea la gloria del Señor, está lleno de inmundicia, está lleno de pecado. Cuando leemos el libro de Isaías, dice Isaías que nuestra justicia es como trapo de menstruo. En el hombre no hay justicia, en el hombre pues estamos llenos de barro, estamos llenos de contaminación. Dijo Pablo nuevamente que hay un tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios. Entonces Jesús, por un lado, estaba mostrando la humildad, pues la sencillez, el ser humilde, el ser sencillo, el humillarse delante de la presencia de Dios, y por el otro lado estaba mostrando que su actividad pues tenía como objetivo lavarnos de nuestros pecados. Así como Jesús pues tomó este envase lleno de agua, pues y empezó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla, pues asimismo lo ha hecho con nosotros espiritualmente. Cuando nosotros creemos en su palabra y recibimos la salvación de Dios porque creemos en el poder de Dios, somos lavados por la sangre del Cordero, somos enjugados. Cuando escuchamos la palabra del Señor, la palabra nos limpia, nos purifica. Entonces, eso fue justamente lo que Jesús vino a hacer, a morir en la cruz del Calvario para que a través de su muerte y su resurrección, alabado sea el nombre del Señor, nosotros recibiésemos la vida eterna y la vida en abundancia. Pero mire lo que pasa aquí en el versículo 6, siempre Pedro entra en escena y siempre Pedro pues tenía siempre un temperamento fuerte, y dice el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿O tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Ellos no entendían. Muchas cosas de las que hizo Jesús mientras que estaba en la tierra, pues los discípulos no la entendían porque
tenían una aplicación espiritual. Y como ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, no estaban calificados para entender lo que Jesús estaba haciendo. Bendito sea la gloria del Señor. Y Jesús se lo dijo aquí, ¿verdad? Pero la Biblia muestra que después que Jesús murió y resucitó y fue ascendido, los ojos de los discípulos fueron abiertos y muchas de estas cosas entendieron, pues por qué Jesús hizo cada una de ellas. Versículo 7, ¿verdad? Versículo 8 dice, le dijo Pedro, no me lavará los pies jamás. Mire el temperamento de Pedro, ¿no? Y aquí quizá Pedro se estaba creyendo perfecto, que no necesitaba de Dios. Y muchas veces eso pasa con mucha generación, con mucho hombre. No ve la necesidad de Dios. Y hay muchos creyentes que aunque han creído en Cristo, no entienden la necesidad que tienen en su corazón del Creador y Salvador de este mundo. Y de una manera tipológica podemos decir que, Señor, no nos vas a lavar. Cuando dependemos de nosotros mismos, creemos en nuestra fuerza y dependemos de nuestra voluntad, amado hermano que me escucha, amigo, pues le decimos al Señor, no me vas a lavar. O sea, en otras palabras, no necesito, nos creemos perfectos, no está el principio de la sencillez, de la humildad. Y esto fue lo que Pedro dijo, ¿no? En el versículo 8, no me lavará los pies jamás. Y mira lo que le respondió Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Por eso es que yo le decía hace rato que este acto tenía una doble aplicación. O sea, mostraba el acto de la purificación de nuestros pecados para poder entrar en el reino de los cielos. Si la obra de Cristo no es aplicada en nosotros, en el hombre, no hay entrada en la salvación. Eso fue lo que Jesús le quiso decir aquí a Pedro. Si yo no te lavo, tú no vas a tener entrada, no tienes nada que ver conmigo. Bendito sea la gloria del Señor. Y el versículo 9, Pedro le responde y le dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora Pedro sí entendió en este momento la necesidad de ser lavado por el Señor. Quiera Dios que hoy el hombre y aún nosotros como creyentes podamos entender la necesidad de día a día ser lavado por el Cordero de Dios. Que la sangre del Cordero que sigue estando vigente pueda purificarnos día a día, amados hermanos y amigos que nos escuchan, de nuestros pecados. Recuerde que aún somos pecadores, arrepentidos, pero seguimos siendo pecadores, que necesitamos del lavar del glorioso Cristo, del lavar del Señor a través de su santa palabra. ¿Por qué de su santa palabra? Porque cuando leemos lo que está escrito, lo creemos, lo entendemos y lo aplicamos en nuestra vida, la sangre del Cordero se hace real, se hace aplicable, es por medio de la fe. Yo debo creer que ese acto de la cruz se aplica a mi vida y que ese acto de la cruz, ese derramamiento de su sangre, que sigue estando vigente porque la Biblia nos muestra que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, nos lava de todo pecado. Y por otro lado dice, la palabra que yo os he hablado ya lo está la dualidad. Está la palabra de Dios y está la sangre. La palabra nos muestra todos los principios espirituales, toda la obra de Cristo, y cuando la creemos, la sangre se hace viva y real. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces estamos en el versículo 9, donde Simón le dice, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10 dice, le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. O sea, ya Jesús le estaba diciendo que por ellos estar con él, ya ellos habían sido purificados. O sea, podemos hablar de una purificación inicial, de una purificación continua día a día y de una purificación final. O sea, el Señor ya cuando creemos nos limpia de nuestros pecados y entramos en la esfera del reino. Pero día a día esa sangre nos sigue limpiando para continuar en el reino de los cielos, para continuar siendo lleno del poder de Dios. Y al final, cuando Cristo venga, va a haber como el último limpiar por completo en la transfiguración de nuestro cuerpo. Eso es lo que muestra las Escrituras.
Entonces podemos hablar de esta limpieza en tres etapas. La inicial cuando creemos en Cristo, cuando recibimos la salvación por la fe, entramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor permite en su misericordia que podamos ver nuestra condición caída y nuestra necesidad de Dios. Caemos de rodillas ante el Cordero, el Señor nos purifica, nos limpia y entramos en la iglesia, en el reino de los cielos. Ya somos la iglesia. Ahora día a día, por medio de la aplicación de su palabra, de creer, de seguir confiando, siendo renovado en nuestra mente, somos purificados día a día por el Señor Espíritu. Y al final, cuando el Señor venga por segunda vez, y es nuestra esperanza porque esperamos al Cordero, esperamos la venida del Señor, seremos purificados por completo en todo nuestro ser. No solamente en los pies, sino todo nuestro ser va a ser transformado, va a ser configurado a Dios mismo. Todo elemento de esta vida caída, todo elemento de la naturaleza humana, de la carne, dejará de existir. Aleluya. Esperamos con ansia ese día, amado hermano. Entonces seguimos en el versículo. Y decía, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Por qué dijo no todos? Porque ya vimos anteriormente que la mente de Judas había sido tomado por Satanás, porque Judas era el que le iba a entregar. Por eso es que el Señor dijo que no todos estaban limpios, pero bendito sea la gloria del Señor. Versículo 11 dice, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no todos están limpios, se estaba refiriendo a Judas. Versículo 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies y tomando sus mantos, volviéndose a sentar a la mesa, le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Mire esto, ¿sabéis lo que he hecho? Y aquí viene el Señor a dar una enseñanza explicativa práctica de este acto. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí el Señor pues muestra ese principio que le hablaba al comienzo de humildad, de entrega, de sencillez a lo que es servir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su deidad, se despojó de toda su gloria, con el objetivo pues de traer la salvación y la vida eterna. Él, siendo Dios, se humilló. Dice la Biblia que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y en forma de siervo, en forma de hombre, se entregó una muerte y muerte de cruz. Y esto lo hizo para darnos la salvación y la vida eterna. Aleluya. Pues gloria al Señor. Hoy el Señor pues nos está dando esa vida eterna y esa salvación. Aleluya. Entonces vemos aquí y estamos hablando de, ¿verdad? De este acto que hizo, de ese acto de entregarse. De ese versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Mire esto, día a día nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Aquí hay un principio maravilloso. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, de la manera que Cristo os perdonó a vosotros, así también vosotros perdonáis a vuestros hermanos. Mire este principio, hermano, de esta aplicación de este versículo. Nosotros debemos aprender a perdonarnos. Cristo me perdonó a mí. Y esa es la base por la cual yo debo perdonar a todos mis hermanos. Si yo no perdono a mis hermanos, dice la palabra del Señor que Dios no me perdonará. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú tienes rencor en contra de tu hermano y no ves la salvación que Dios en Cristo por el Espíritu te está dando, pues es triste. Y me hace recordar la parábola de los dos deudores. Uno que debía una gran cantidad y otro le debía algo insignificante. El que le debía lo insignificante pidió perdón y se lo perdonó, pero después vino
no, el que le debía una gran deuda a su señor, vino y le rogó a su señor que le perdonara esa gran deuda, y el señor, teniendo misericordia de él, le perdonó una gran deuda. Y después vino uno menor que él, que le debía una tontería, y el que le debía una tontería le pidió misericordia, y no vino con todas las fuerzas de la vida, y lo mandó a meter preso. Qué corazón tan endurecido, hermano. La Biblia dice: al que más se le perdona, más ama. Pero no fue el caso de este hombre. Y es lo que intrínsecamente el Señor, pues, en este mensaje nos quiere mostrar en esta noche. Bendito sea la gloria del Señor. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí hay un principio de humildad, de sencillez, de perdón. Reconocer, hermano, que estamos vivos por la misericordia de Dios. El Señor nos lavó, el Señor nos perdonó, y yo debo perdonar a mi hermano. Yo debo lavar a mi hermano continuamente. Yo debo tener misericordia de mi hermano. Yo debo servir a mi hermano. Bendito sea la gloria del Señor. Que el Señor nos alumbre como iglesia. Que el Señor nos alumbre como cuerpo suyo, para que nosotros podamos, pues, entender el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dio el ejemplo. Y como lo decía, el mayor ejemplo. Efesios capítulo 2, vuelvo a repetirlo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó como ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se entregó. Jesús se entregó. Jesús se hizo hombre, porque era la única manera en que pudiésemos ser salvos. Se bajó a lo mínimo, se hizo siervo, esclavo, se limitó en el tiempo y en el espacio, aleluya, para que a través de su inmenso sacrificio nosotros pudiésemos tener vida. El Señor se sacrificó para servirnos. Hoy nosotros debemos sacrificarnos por nuestros hermanos, para que a través de nuestro sacrificio nuestros hermanos también puedan recibir vida y vida eterna. Bendición a nuestro hermano Jorge Pérez, pues, que nos acaba de escribir. Estoy tratando de añadirlo al en vivo por medio de Facebook Live, pero se ha hecho un poco difícil. Bendición, hermano Jorge. Aleluya. Quiera el Señor que puedas conectarte para que también puedas dar la porción que el Espíritu te ha dado en esta noche. Entonces seguimos intentando, pero mientras que seguimos intentando, pues seguimos disfrutando la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 15: porque ejemplo he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. O sea, Dios está interesado nosotros en la misericordia del Señor, pongamos en práctica la misericordia, el amor, la entrega, el servicio. Jesucristo dijo: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Aleluya. En este momento, pues, se está añadiendo nuestro hermano Jorge Pérez. Aleluya. Esperemos que pueda conectarse para que disfrute y comparta con nosotros la palabra del Señor. Mientras que seguimos aquí hacia adelante, versículo 15 dice, por ejemplo, el 16 dice, ok, versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, junto con su calcañar. Dice el versículo 19: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que me enviare, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Mire esto: de cierto os digo. O sea, el Señor está afirmando
el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Hoy nosotros, amados hermanos, somos los enviados, somos los apóstoles del Señor Jesucristo. Primero hubo unos apóstoles que fueron los que escribieron las escrituras, lo que se conocen como los padres apostólicos de la iglesia. Ellos murieron, pero hoy nosotros seguimos siendo enviados y somos aquellos que impartimos Cristo. Pero tiene que haber un principio en el corazón de estos o de nosotros que hablamos la palabra del Señor. El principio de la sencillez, de la humildad, de la justicia, y esto viene solo cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo. Solo cuando dependemos de Dios, solo cuando buscamos la gracia de Dios, la justicia de Dios, podemos nosotros expresar esta gran misericordia. Cuando entendemos la obra de Dios en nuestras vidas y dependemos de la obra de Dios y no de nosotros mismos, no debemos depender nunca de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ha sido lavada por la sangre del Cordero, porque nuestra naturaleza es corrompida, es caída, y es solo por la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces dice, de cierto os digo, el que me recibe, el que recibe al que yo enviare. Y aquí el Señor está hablando de una manera profética de aquellos que íbamos a ser enviados. Y dice, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. Así como nosotros recibimos al Padre por recibir al Señor, hoy cuando la gente escucha nuestra palabra, escucha nuestro hablar, pues no nos está escuchando a nosotros. Intrínsecamente está escuchando a Jesucristo, el Hijo de Dios. E intrínsecamente está recibiendo al Padre. Y dice, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces, Dios se expresa a través del Hijo, y el Hijo hoy se expresa a través de la iglesia, a través de nosotros los creyentes, a través de aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que continuamos siendo lavados por la sangre del Cordero y que seremos lavados en su totalidad en la segunda venida de Cristo. Hoy nosotros, la iglesia, somos los que esperamos la venida del Señor. Aleluya. Estamos esperando con ansia que el Señor venga. Y por eso estamos predicando el Evangelio. Por eso estamos utilizando estos canales de bendición de Dios, la tecnología, para que la palabra de Dios corra como ríos de agua viva. Hermanos, no somos perfectos. Amigos que nos escuchan, no somos perfectos. Tenemos debilidades, tenemos fallas, tenemos imperfecciones, pero reconocemos al que vive en nosotros, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y utilizamos todos los canales que el Señor nos da, no para anunciarnos a nosotros mismos, sino al Señor. Quiera Dios que el Señor blinde nuestras mentes, para que así como Judas fue usado por Satanás, nosotros no podamos ser usados por Satanás. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos libre, amado hermano. Bueno, amado hermano, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Hermano, porque pues no pudo conectarse con nosotros. Escucha, amado. Aquí está. Escucha. La cámara. Bueno, hermano, porque Amén, amén. Bueno, pido disculpas porque el internet no me ha dejado conectarme con la cámara, pero bueno, si ustedes me escuchan, yo le quiero dar gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad y que realmente Dios nos... Bendito Dios. Y es una bendición poder ministrar la palabra del Señor conforme a lo que Él mismo está estableciendo hoy en día. Y es maravilloso. Bueno, yo quisiera compartir muy rápidamente, ya que el hermano Raúl está despidiendo, pero me gustaría compartir algo muy importante que Dios trajo a mi vida con en esta palabra en el capítulo 13, donde Jesucristo es mostrado en el libro de Juan como el Hijo de Dios, es decir, el mismo Dios encarnado, ¿verdad?
primero si lo pudieron leer, y el hermano Raúl sé que lo pudo leer, muestra Juan el Dios, a Jesús como Dios, como Dios. Es lo primero que comienza a mostrar. Y me llama mucho la atención porque comienza a decir que en una manera humana él se despoja, es decir, comienza a lavar a los discípulos los pies. Y esto lo que nos permite ver es que Jesucristo, siendo Dios, comenzó a la finalidad de dar un ejemplo de ser servidores a toda la humanidad, especialmente a los hijos de la fe. Y nos muestra muy interesante que el mismo Señor lo hizo. Es decir, quiero ser muy claro en esto. Es decir, no es que vamos a estar yendo a las congregaciones, a las iglesias o donde pertenezcamos, a estar lavándole los pies a todo el mundo. No. Jesucristo lo que quiso mostrar es algo interesante, es servir a la humanidad, servir a los hijos de Dios, servir a los hermanos de la fe, servir. Y el servicio menos los dice Hebreos, pero aún así tenemos algo grandioso, que somos hechos a la imagen de Dios. Somos hechos a la imagen del Señor. Y es lo que nos permite entender de que la esencia del Dios mismo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, repito, ¿quiénes somos nosotros para no servir a la humanidad? Señores, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de este programa Conociendo el Dios Eterno, yo le quiero decir muy claramente, la iglesia fue hecha para Dios y por Dios, para que hiciéramos la voluntad del Padre y para que le obedeciéramos en todo, y para que, escuche bien, todo esto y es unido a Dios, el hombre unido a Dios, para que podamos servirle al hombre, para que podamos nosotros amarnos unos con otros. Nosotros vinimos a este mundo con el plan divino de Dios. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo. Y a mí me encanta de verdad que yo pido perdón y pido disculpa por no estar presente en este momento, porque a mí me encanta justamente Juan 13, porque vemos y leemos muy rápidamente a los discípulos y comenzamos a ver obras, una acción, una obra, pero Jesús no estaba mostrando la obra y la acción de lavarle los pies a los discípulos, sino servir a la humanidad, servir a todos. Y él, siendo mayor que toda la creación, que todos nosotros, nos sirvió. Y este fue el ejemplo que nos dejó el Señor. Este fue el ejemplo. Y mira que Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Es decir, él le estaba diciendo a Jesús, tú eres el rey, ya lo había reconocido, tú eres el rey, el Hijo de Dios, ¿tú cómo me vas a lavar los pies? Y el mismo Jesús tuvo que confrontarlo y decirle, hoy no lo entenderás, pero entenderás, luego entenderás lo que yo estoy haciendo. Y si no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Entonces aquí comienza a mostrar el servicio y el lavar el corazón del hombre. Porque le dijo a Pedro también algo muy importante. Le dijo, ya todos ustedes están lavados, pero necesitamos lavar solamente los pies. Salmo, David nos muestra en los salmos que los pies del hombre, es decir, de aquel que lleva las buenas nuevas, el camino hacia el mensaje. Dios bendice a aquellos que caminan con respecto a la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor.
aquellos que están caminando con Dios y están bendecidos por el Señor, Dios comienza y lava completamente nuestra vida. Y Dios nos lavó en la cruz del Calvario. Nos hizo una nueva criatura. Nos hizo totalmente nuevo. Y somos limpios, libres de la oscuridad, de la suciedad que estaba en nuestro corazón. Y no con esto estoy diciendo que no vamos a dejar de pecar. Pecaremos. Como dice mi hermano Raúl, yo siempre lo repito y tengo que decirlo, hermano. Somos pecadores arrepentidos. Pero así somos, porque ya no somos esclavos del pecado, y eso es lo que hay que entender. No somos esclavos del pecado. Entonces, para dar la culminación de este mensaje que me encanta muchísimo, y espero que en el próximo sábado lo podamos tocar, hermano Raúl, un poco, aunque sea volverlo a tocar, porque es muy interesante lo que Juan está mostrando como a Dios, a Jesucristo como Dios. Mira esto, Jesucristo es Dios, y ahí lo está mostrando Juan en los primeros versículos. Pero también luego muestra a Jesús hombre. Qué interesante, ¿no? Jesús Dios y Jesús hombre. Y como tal, el Jesús Dios sirve a la humanidad, pero también el Jesús hombre sirvió a la humanidad. Entonces vuelvo a repetir lo que dije al principio. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos merecedores de la salvación. No somos merecedores de lo que Dios hizo a través de Cristo. Pero Él le plació porque era un plan que ya tenía desde el principio. Una vez que el hombre cayó, Él introdujo un plan en la humanidad para que entrara Cristo. Y Él comenzó a preparar en todas las generaciones, comenzó a preparar a toda la humanidad para que recibieran a Cristo. Y por eso Juan comenzó diciendo, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo importante entender es, Jesús es Dios, Jesús es hombre y sirvió a la humanidad, sirvió a sus discípulos, sirvió mientras estuvo en la tierra. Y le voy a decir algo, hermano Raúl, está sentado, aún sigue sirviendo, aún sigue trabajando, aleluya, aún está en el trono sentado sirviendo a la humanidad, no haciendo lo que usted quiere. Al hermano Raúl le encanta cuando yo hablo estas cosas muy directas, pero hay que decirla, no es haciendo lo que usted quiere, es sirviéndole conforme a qué, al plan divino que él ya tenía desde el principio. Y por eso él mostró, estando en la tierra, que él es un servidor. Somos servidores de lo que Dios ha creado. Hermano Raúl, te paso los micrófonos. Mira esto, Jorge. Mira tu intervención, pues Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios, no se limitó, hermano, se despojó para servirnos, para redimirnos, para darnos vida. Y Él exige, ¿sabe que Jorge habla de un servicio a la humanidad? Pero muchas veces, Jorge, no nos servimos, y hay que decirlo, puede ser como tú, Jorge, no nos servimos como nosotros mismos entre cristianos, sino que nos juzgamos, nos criticamos, nos murmuramos, nos cortamos, y no entendemos ese servicio, ¿verdad?, que debemos tener los unos con nosotros. Por eso el Señor dijo, y esto lo he hecho para que ustedes se laven unos con otros, o sea, es decir, se sirvan unos a otros. Porque Él nos dio ese principio, Jorge. ¿Qué te parece? ¿No? Tremendo, ¿no? Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor, porque es que yo quería tocar esto muy importante, ¿verdad, hermano? Era que pudiéramos entender una cosa importante, que Jesús, siendo Dios, o Dios en Jesús, sirvió a la humanidad. Pero Jesús, siendo hombre, también siguió sirviendo a la humanidad. Y hoy, después de ser glorificado, crucificado y glorificado,
y estando a la diestra del Padre, sigue sirviendo a la humanidad. En el amor, justificando al que Él ha elegido, al que Él ha llamado, porque somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Así mismo es. Bueno, amado Jorge, le damos gracias al Señor por este día de hoy, por el programa de Conociendo a Dios Eterno del sábado, pues de esta fecha. Hoy estamos sábado 15, ¿verdad? Del mes de julio. Le damos gracias al Señor por este programa de hoy. Invitamos a nuestros amados hermanos para el próximo sábado. Esperemos que tengamos mejor recepción de internet, tanto mi hermano Jorge como mi persona, pues para estar con ustedes. Le damos gracias a los hermanos de la radio IABM 103.1 FM en Guárico, Valle La Pascua, a través de su página web, que también salimos. Pues le pedimos mucha oración a los hermanos que nos escuchan en diferido, y esperemos que esta palabra, Jorge, quede en los corazones de nuestros amados hermanos y sirva para la edificación del cuerpo de Cristo, porque para eso estamos, hermanos, para edificar la iglesia. El Señor habla a través de nosotros. Hoy nosotros somos los que expresamos al Cordero a través del servicio que el Señor nos ha dado. Entonces, pues bendecimos a los hermanos y nos vemos el próximo sábado. Jorge, despídete de los hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, y a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven cada sábado, cada noche, y que están pendientes pues del programa. Le doy gracias al Señor por ustedes, les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esperando que les sea de luz, de bendición esta palabra, no para que nosotros seamos glorificados, no para que nosotros seamos exaltados, no para que nosotros seamos aquellos que sean influyentes a través de las redes sociales, no, es para que usted pueda conocer a Jesucristo a través de la experiencia que tanto mi hermano Raúl como mi persona hemos recibido de Dios. Porque lo que hemos recibido y lo que tenemos y lo que hablamos es porque lo hemos recibido de Dios. Y estamos convencidos, repito, estamos convencidos de que el Espíritu Santo hoy nos ha dado una nueva enseñanza en este día, por supuesto. Nos ha dado una nueva enseñanza. No es que hay otro evangelio, como dijo Pablo, no es que hay otra enseñanza. Es la misma enseñanza desde el principio. Simplemente que hoy, solamente hoy, en el día de este hoy, usted, si ha entendido la palabra, es porque el Espíritu Santo le ha abierto el conocimiento y el entendimiento para que usted reciba la palabra de Dios y decida ir a Cristo. Gracias, querido hermano Raúl. Gracias, querido público a través de las redes sociales y a través de los que nos escuchan a través del programa IABM 103.1 en Valle de la Pascua y en toda Venezuela y Latinoamérica. Bye bye, me despido. Amén. Dios le bendiga. Cristo viene. Maranata.